Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva edición de los seminarios previos a la celebración del Congreso Internacional sobre el futuro del empleo de las personas con discapacidad intelectual. Y la verdad es que espero que hoy, pues viendo la asistencia que tenemos, que la verdad es que este tema ha suscitado un interés espectacular, pues seamos capaces de aprovechar todo el conocimiento y el saber hacer compartido que vamos a poner en juego en esta sesión. La verdad es que hoy es un acto que sigue profundizando en el desarrollo de los diferentes temas que luego vamos a rematar en el Congreso de 30 y 31 de mayo en Santander. Y lo cierto es que sin más historia, pues vamos a pasar a compartir la experiencia y a compartir las reflexiones que vamos a poner en conjunto para poder seguir avanzando en este tema. En primer lugar, vamos a recibir a Óscar Sánchez. Hoy van a compartir este espacio con nosotros Óscar Sánchez de Lantegi Batuac y Ignacio Rivero de Ampros, dos personas que tienen una amplia trayectoria y experiencia en materia del empleo de personas con discapacidad. Y ambos cuentan con una experiencia que además ha sido atesorada desde dos organizaciones de referencia, como son Ampros y Lantegi Batuac, y que nos van a poder poner encima de la mesa pues algunas de las cuestiones que más nos preocupan a las organizaciones que trabajamos para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Por lo tanto, pues hoy tenemos esa suerte. Vamos a ver si somos capaces de dinamizar este seminario online y aprovechar al estrujar al máximo todo el conocimiento y las reflexiones que nos van a salir y que nos van a surgir en este proceso. Entonces, como hemos planteado antes, las preguntas, las cuestiones, las reflexiones compartidas se podrán ir haciendo después de las intervenciones de nuestros dos ponentes, y procuraremos organizar ese turno de ruegos y preguntas de manera que nos pueda ayudar a seguir construyendo el conocimiento de cara al Congreso que ya tenemos ahí a las puertas. De manera que bueno, luego también al finalizar este seminario, y antes de finalizarlo, contaremos con Tamara Bejarano de AEDIS, de la organización, que nos hablará pues, de algunas cuestiones que ahora mismo están en el candelero del Congreso, como es todo lo que tiene que ver con las inscripciones del programa definitivo,
la fecha ampliada para la presentación de comunicaciones y algunos otros aspectos operativos que, como digo, veremos al finalizar este evento. Así que, sin más, le voy a dar la palabra a Óscar Sánchez, director de Gestión Social y Relaciones Laborales en Lantegui Batuac, al que, bueno, pues hoy tengo también la suerte de estar presentando a dos amigos que vamos, con los que hemos colaborado pues muchísimo tiempo y que no voy a extenderme en su presentación, sino que, vamos, le voy a dar paso, no sin antes agradecerle que haya decidido o apostado por compartir en el contexto de estas actividades precongresuales sobre esta materia tan interesante que a todos y a todas nos preocupa. Así que sin más, Óscar, te cedo la palabra y seguimos avanzando. Muy bien, gracias, Chema. Buenos días a todos y a todas y gracias también a Edis por, estoy compartiendo pantalla, por invitarnos a contar un poco nuestra experiencia o aportar algunas ideas. Como bien ha presentado y ha adelantado Chema, este es un tema que genera muchísimo debate, es muy interesante, genera muchas dudas. Entonces, bueno, se podía enfocar de diferentes maneras. Y nosotros lo que hemos hecho, lo que he tratado de recoger es un poco cuál es nuestra experiencia en estos años, en lo que hemos hecho relacionado con envejecimiento de personas con discapacidad intelectual y lo que estamos haciendo ahora y algunos retos o algunas cosas que vemos. Pero como digo, esto es muy amplio. Con Nacho nos hemos coordinado, Nacho y yo, para hacer también presentaciones un poco diferentes. Entonces, bueno, yo voy a empezar con lo que hemos hecho. Voy a ver si puedo presentar. Un segundo. Vale, creo que ahora se ve. Bueno, pues como decía, igual antes de empezar a hablar de lo que nosotros hemos hecho y de los retos que vemos a futuro, sí me gustaría presentar un poco la organización, quiénes somos Lantegui Batuac. Lantegui Batuac somos una organización no lucrativa que generamos oportunidades laborales y ocupacionales de calidad y para todas las personas con discapacidad. Lo hacemos preferentemente intelectual o del desarrollo, únicamente en el territorio histórico de ¿Con qué objetivo? Pues lograr el máximo desarrollo y calidad de vida en una sociedad más justa y solidaria. Por coger algunos datos de 2023, con el cierre de 2023, la memoria, acabamos el año algo más de 3.200 personas, de las que el 81% de las personas eran personas con discapacidad. Y para tener una idea de ese 81%, en torno al 60% son personas con discapacidad intelectual. 1.418. Y hemos generado también un valor social integrado de 280 millones. Como se puede ver en el mapa, como decía antes, nosotros trabajamos y desarrollamos nuestra actividad en el territorio histórico de Vizcaya únicamente, pero sí es importante para nosotros que la red de centros y servicios sean y estén cercanas a las personas, a todas las personas y a todos los clientes. Por eso, bueno, veis un poquito aquí, se puede ver la distribución de todos nuestros centros y nuestros servicios. Si hablamos de nuestra visión, pues ser un modelo de referencia que contribuya a la sostenibilidad y cohesión social en Vizcaya. Y para ello lo hacemos ofreciendo soluciones avanzadas a los clientes y acompañando hacia la inclusión a las personas con discapacidad, especialmente a aquellas personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral.
Este es nuestro modelo de inclusión sociolaboral y es importante y es la base sobre la que nosotros trabajamos y sustentamos todo el desarrollo de la persona. Aunque aquí aparece como un itinerario que parece que es una línea, realmente, y lo voy a contar en esa misma línea, pero lo que cada vez vemos más es que hay, que no tiene por qué ser una línea continua, no tiene por qué ser orientación, formación, ocupación, empleo, empleo con apoyo, porque tenemos diferentes situaciones individuales en las que los saltos se dan en diferentes momentos. Pero lo habitual, por seguir un esquema, sería una primera orientación. Cualquier persona con discapacidad que se acerca a nuestras oficinas, que se acerca a la Antegui Batuac, lo que hacemos es dar una orientación laboral y poder dar una primera orientación relacionada con las capacidades, habilidades laborales. A partir de ahí, una formación que trabaja igualmente todo lo que tiene que ver con capacitación, habilidades laborales y luego la posibilidad de incorporarse en el centro ocupacional y en el servicio ocupacional. De aquí, el siguiente paso sería pasar al empleo, al centro especial de empleo, y el objetivo último y final, que sería dar el salto o la transición al empleo ordinario. Para eso tenemos un equipo de personas y un área en concreto que son las que están continuamente buscando oportunidades laborales fuera de la Antegui Batuac, los prospectores y prospectoras laborales, y un equipo de preparadores laborales que son los que acompañan a las personas cuando consiguen un empleo ordinario. Y hay un aspecto que lo quiero remarcar en este momento y en este itinerario, que lo he puesto ahí, modelo mixto, porque para lo que voy a contar después es importante. En el Antegui Batuac trabajamos con un modelo mixto y a esto le llamamos a que todos nuestros centros de trabajo no son centros ocupacionales o centros de empleo. No, todos nuestros centros tienen personas de centro ocupacional y de centro especial de empleo que están trabajando de manera conjunta y realizando actividades de manera conjunta en el centro, en la sección, actividades laborales y actividades no laborales, pero lo hacen de una manera conjunta. Esto, a lo largo de los años, lo que nos ha servido es para ver que este modelo facilita o ayuda a que las personas con mayores dificultades para obtener una capacitación o unas habilidades laborales, esta integración con Centro Especial de Empleo lo que hace es que las personas tengan un mayor desarrollo o una facilidad para poder transitar a empleo. Y esto es importante, porque todas las cosas que hacemos, que hemos hecho y que os voy a contar también ahora, lo hemos hecho pensando en esas secciones y en esos centros, con lo cual es centro ocupacional y centro especial de empleo y personas con discapacidad intelectual, independientemente de que sean ocupacional o de que sean empleo. Vale. ¿Cómo hacemos todo esto? Bueno, pues nosotros lo que hacemos, tenemos soluciones, estamos a nuestros clientes, en el ámbito de los servicios y en el ámbito industrial. Quizás de una manera más tecnológica en el ámbito industrial. En el ámbito industrial trabajamos en diferentes tecnologías, en transformación metálica, en electrónica, montajes electromecánicos, cableados, logística y en diferentes sectores. Y esto, además, con los estándares de calidad que las empresas nos exigen, al igual que a cualquier otro proveedor. A nosotros, cuando en el Centro Especial de Empleo y los trabajos que realizamos, si nos contratan al igual que al resto de proveedores, por la calidad, por servicio y por precio. Entonces, tenemos que competir en este mercado. Luego otras actividades igual más tradicionales como puedan ser limpieza y jardinería y otras como gestión documental, vending y comida a domicilio, e igualmente con los estándares de calidad requeridos o necesarios para prestar estos servicios. Vale, a partir de aquí, de conocer un poco quiénes somos y qué es lo que hacemos, cómo hemos enfocado un poco esta presentación sobre el envejecimiento activo. He querido coger
algunos proyectos y algunos estudios que hemos ido realizando y cuando empezamos en todo esto, que fue 2006. 2006 empezamos con un estudio que, aunque no tenía una relación directa con el tema del envejecimiento, porque nosotros lo que queríamos en aquel momento era estudiar la incidencia de problemáticas asociadas en personas con discapacidad intelectual. Después de hacer este estudio, lo que vimos y en las conclusiones es, aparte de que del 40% de las personas con discapacidad intelectual presentaban alguna pluridiscapacidad, sí que vimos que había diferencias significativas en función de la edad y en función del envejecimiento. Fue un poco la primera vez que empezamos a hablar o a tener en cuenta el tema de envejecimiento. A partir de ahí, hicimos posteriormente otro estudio, ya en 2011, en el que ya empezábamos a hablar y hacer una investigación más concreta sobre envejecimiento y deterioro de personas con discapacidad intelectual, tanto en el ámbito ocupacional como de empleo en Vizcaya. Y aquí identificamos algunas conclusiones de este estudio, por identificar tres: que era necesario adaptar la oferta de apoyos y diversificar las actividades laborales y no laborales, que era necesario tener un nuevo sistema de empleo, ocupación y apoyos más efectivo, y una actividad laboral o ocupacional valiosa y significativa, con objeto de salvaguardar la dignidad, desarrollo y calidad de vida de las personas. Posteriormente, en 2013, dimos un pasito más y nos fuimos a hacer otro estudio en el que el objetivo ya era identificar un mapa de envejecimiento y además empezar a trabajar cómo identificar, de qué manera identificar cuando las personas empezaban en ese proceso de deterioro. De ahí salió un mapa en el que, bueno, y pudimos identificar que la edad de las personas con discapacidad intelectual en nuestra organización había un notable aumento de personas mayores de 40 años y especialmente de las que superaban los 60 años. Ahí hicimos un mapa con colores donde empezamos a identificar esto. ¿Por qué 40 años? Porque 40 años con los estudios y con el proyecto y el trabajo que nosotros realizamos, identificábamos que había personas con discapacidad intelectual que a partir de los 40 años ya empezábamos a ver algunos signos de envejecimiento o de deterioro. A partir de ahí, si ahora cogemos y vemos de lo que ha sido de 2006 a 2023 y nos vamos a la pirámide de edad, pues bueno, los datos parecen más que claros y más que evidentes. De una pirámide de edad de 2006, pues normal, por decirlo de alguna manera, donde las personas de menor edad era la mayoría de las personas, una base mayor. A lo largo de estos años, esa pirámide se ha ido invirtiendo. Y de hecho, si cogemos datos de 2006 y 2023, o sea, esta trayectoria de 17 años, se ha invertido precisamente el porcentaje de personas con discapacidad intelectual por edad. Si teníamos un 35% de personas mayores de 40 años en 2006, ahora tenemos un 65% de personas. Se ha invertido completamente. Y aún más, si nos vamos a personas mayores de 60 años, pues de prácticamente un 1% que teníamos en 2006, en 2023 ya estamos en un 10,3%. A partir de aquí, bueno, he tratado de hacer una proyección. Es una proyección que si esto lo lleváramos a 2028, pero bueno, como toda proyección, lo que para saber cómo lo he hecho es con las personas que estábamos en 2023, quitando aquellas que vayan a tener más de 66 años y sin tener en cuenta las incorporaciones que pueda haber, teniendo en cuenta todas esas variables, lo que pasaría es que la pirámide
Si comparamos 2006 con 2028, se ve que ya está completamente invertida, donde el mayor volumen de personas pues va a estar en la franja de 50 a 59 años. Vale, como conclusiones de estos estudios, el evidente incremento de la edad de las personas con discapacidad intelectual, por una parte, abordar de manera integral el envejecimiento, considerando, y aquí es importante considerar tanto las necesidades físicas como emocionales como sociales, y este tercer punto, que es el que para nosotros fue y ha sido y es clave. Es necesario adelantarse a identificar los apoyos necesarios para que las personas que quieran continuar su actividad ocupacional o laboral en Antegui y Batuac a futuro puedan hacerlo o al menos alargarla en condiciones de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos planteamos en ese momento que cualquier persona que quisiera seguir trabajando o tener una ocupación dentro de la organización pudiera hacerlo. Y para eso necesitábamos identificar qué personas eran, qué apoyos necesitaban y tratar de alargar en la medida de lo posible esa posibilidad. Y a partir de ahí es donde realizamos un nuevo proyecto, en este caso ya una herramienta de evaluación o de valoración en la que conjuntamente con la Diputación Foral de Vizcaya empezamos a trabajar y a ensayar diferentes metodologías, herramientas e incluso un protocolo que es el que actualmente tenemos en vigor con la Diputación, con el EVO, y el que estamos aplicando, en este caso, es a servicio ocupacional. ¿Y esto cómo lo aplicamos? Pues teniendo en cuenta la edad de 40 años, a partir de los 40 años aplicamos este protocolo a personas con discapacidad intelectual, tanto en centro especial de empleo como en servicio ocupacional. Servicio ocupacional lo tenemos orientado y relacionado con Diputación, en centro especial de empleo a nivel interno, porque no hay nada a nivel externo o no hay con ninguna administración algo que lo podamos trabajar con ellos. Pero a nivel ocupacional lo estamos trabajando con el EVO y hay un acuerdo, hay una colaboración. Lo realizamos en el marco de nuestros planes de apoyo individual. Los planes de apoyo individualizados son los planes en los que trabajamos las metas personales, los objetivos, nuestro método de perfiles. Dentro de este método de perfiles, que es una herramienta de evaluación que llevamos utilizando más de 30 años, es donde hemos integrado y hemos incorporado 5 variables que son las que identificamos como variables que tenían que ver con el envejecimiento. Y son las que trabajamos también y acordadas con el EVO de situación. Vale. A partir de esto y aplicando este protocolo o esta herramienta, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues a nivel de centro especial de empleo, personas con discapacidad intelectual, en 2022 teníamos 52 personas a las que aplicándoles este protocolo veíamos que estaban o que habían empezado un proceso de deterioro de envejecimiento, un 8% del total, 27 hombres, 25 mujeres. Datos de esta semana. Para realizar y hacer un poco esto, hemos actualizado la información y lo hemos sacado recientemente. En 2024, 90 personas. De 52 en 2022 a 90 personas en estos momentos en 2024. Si nos vamos a centro ocupacional, pues de 220 personas, que era el 33% de las personas, 130 hombres y 90 mujeres, al tener este acuerdo o acuerdo marco con Diputación y poder trabajar una serie de apoyos mayores para el colectivo identificado dentro de envejecimiento deterioro, lanzamos una acción que llamamos Egoki Plan, en la que poco a poco hemos ido incorporando personas con mayores necesidades de apoyo, entran dentro de Egoki Plan, donde la diferencia es que tienen una actividad laboral menor y otras actividades diferentes y mayores apoyos.
Hasta el año pasado teníamos 8 centros, en 2024 vamos a tener 10 centros, en total 105 plazas para estas personas, y de 2022 a ahora lo que podemos decir es que se han reducido. El hecho de haber lanzado Egokiplan y haber podido hacer este tránsito a otro modelo diferente, ahora tenemos en torno a 100 personas que todavía son susceptibles de poder acceder a Egokiplan, a este modelo B de centro ocupacional. Y si además, aparte de esto, tenemos en cuenta cuál es la situación en la Antegui Batua que en cuanto a los procesos de jubilación y tratando de hacer también una proyección, pues nos encontramos que el tema de la edad y del buscar alternativas pues es importante. Sí, los datos de 2021, 22 y 23 son reales. Esto quiere decir que el 7% de toda la plantilla ya ha entrado o ha tenido procesos de jubilación, pero además para los próximos 6 años esperamos que el 20% de la plantilla va a ir accediendo o va a poder acceder por lo menos a estos procesos de jubilación. Y si hablamos en concreto de personas con discapacidad intelectual, estaríamos hablando en torno al 17%. Vale, dicho todo esto, pues algunos retos o por lo menos algunas ideas. Bueno, esto no es evidente realmente. Se ha producido, y todos sabemos que hay un incremento en la esperanza de vida general, también en particular para las personas con discapacidad intelectual, pero sin embargo hay una diferencia, o nosotros vemos una diferencia, que mientras que los procesos de envejecimiento en la población general se ha determinado que pueden empezar en torno a los 65 o 70 años, para las personas con discapacidad intelectual, para nosotros hemos identificado que entre los 40 y 45 años ya pueden empezar, se pueden apreciar un deterioro o un envejecimiento. ¿Qué quiere decir? Que si esto lo ligamos con la jubilación y nos vamos a un colectivo amplio de personas con discapacidad intelectual que tienen menos de un 45% de grado de discapacidad, realmente la jubilación no la van a tener hasta la posibilidad hasta los 66 años y 6 meses que corresponde a 2024. Claro, los 66 años está dentro de la franja de la población general, 65-70 años, pero desde los 40, 45, 50 años hasta los 66 años hay una diferencia muy grande. Lo cual hace, bueno, algunas de las cosas que después comento ahí. A nivel de la Antegui Batua, sabemos que el 10% de las personas con discapacidad intelectual contratadas ya presentan síntomas de envejecimiento y no tienen posibilidad de acceder a esta jubilación. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que nos tenemos que poner las pilas, por decir de alguna manera, en tratar de evitar la pérdida de puestos de trabajo en el colectivo. Y para ello, pues habrá que promover soluciones, nuevas soluciones, dispositivos de apoyo, condiciones de ajuste sociolaboral, pero con un objeto claro, prevenir la discriminación laboral. Nos encontramos muchas veces que personas que han estado cotizando durante toda su vida laboral, si empiezan un proceso de deterioro o de envejecimiento a los 45 años, no pueden llegar a los 66. ¿Cuáles son las alternativas? Reducciones de jornada, diferentes aspectos o soluciones que al final van a tener una repercusión en sus derechos, en el derecho a tener una jubilación digna. Y luego, por otra parte, prevenir las dificultades de viabilidad, tanto de los centros de empleo como de servicio ocupacional, en la medida en la que las personas van envejeciendo, van teniendo un deterioro, si no pueden salir, dejan de poder hacer una actividad laboral. Si continúan en los centros, esto lo vemos en algunos centros. Si 1, 2 personas, 3 personas que están contratadas en centro especial de empleo no pueden realizar una actividad laboral como lo venían desarrollando,
pues bueno, no es un problema grave. En la medida que ese volumen de personas se vaya incrementando, sí puede ser un problema para la viabilidad del Centro Especial de Empleo o del servicio ocupacional. Y por último, dentro de los de retos y algunas necesidades que podemos tener, pues disponer de una oferta diversa y suficiente de apoyos, contar con mecanismos adecuados para la prevención y para la detección. Nosotros contamos con el protocolo y lo utilizamos para el Centro Especial de Empleo a nivel interno, para el Centro Ocupacional en colaboración con el EVO de Diputación Foral de Vizcaya. Pero es necesario, sea el que sea, tener algún mecanismo para poder detectarlo. Seguir disponiendo de una oferta laboral adaptada en un entorno que es cada vez más complejo y tecnológico y en el que precisamente los trabajos de menor valor añadido son los que de una manera más rápida están desapareciendo, lo cual también supone un problema, un riesgo para los centros especiales de empleo y para las personas con menores capacidades o que entran en un periodo de envejecimiento, de deterioro. Itinerarios circulares donde las personas tengan garantizado el nivel de ingresos mínimos, garantías efectivas de acceso y movilidad entre recursos existentes, la posibilidad de compatibilizar centro especial de empleo, servicio ocupacional, por ejemplo, tener garantizado un derecho a unos recursos en el momento de la jubilación, lo que decía antes. Bueno, son algunas ideas para al final, pues bueno, terminar diciendo que el deterioro o envejecimiento prematuro de las personas con discapacidad intelectual implica nuevas necesidades sociales que exigen respuestas innovadoras en la oferta de apoyos y servicios y desde las distintas políticas sociales y de empleo. Y esta es un poco la presentación, lo que nosotros queríamos contaros sobre nuestra experiencia de algunas cosas que hemos realizado y sobre los retos importantes que nos quedan aquí en adelante, sobre todo que tiene que ver con el empleo de personas en procesos de deterioro y de envejecimiento. Muchas gracias. Sí, hay que dejar de compartir. Óscar, por favor. Y yo tengo que compartir el mío, ¿no? Eso es. Muy bien. Espera, Bueno, pues, ahora tengo que bueno, compartir. pues muchas gracias, Óscar, por haber sido tan sintético en la exposición de la experiencia que habéis llevado a cabo en la Antegi Batuac para prevenir y anticipar el deterioro por envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual que están o bien trabajando o bien en servicio ocupacional. Y desde luego que esta exposición nos servirá para las reflexiones y debates que podamos tener con posterioridad a la presentación que vamos a llevar a cabo ahora. Estamos viendo, bueno, aparte de ver que tenemos un récord absoluto de presencia en este seminario, lo cual denota, pues eso, el interés que suscita la materia. Luego tendremos la posibilidad de compartir entre todos y todas los que estamos asistiendo a esta actividad precongresual, pues todas las cuestiones que consideréis oportunas. Digo esto porque a través del chat está viendo pues diversas intervenciones, pero que vamos a tratar de luego condensarlas y llevarlas a cabo una vez que pasemos la segunda presentación. Entonces, para seguir en tiempo y forma, pues voy a dar paso a Ignacio Rivero,
de Ampros, que como decía antes en la presentación, pues también tengo la suerte, hoy es un chollo el estar compartiendo esta sesión pues con una persona que además de profesional pues es amigo y donde además o sea, Nacho es una persona que comparte la pasión por el empleo de las personas con discapacidad. Con lo cual, bueno, pues nos va a ser de muchísima utilidad el que haya querido, el que haya accedido a compartir la experiencia de Ampros en relación con esta problemática de la jubilación y del envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual. Por lo tanto, pues sin más historia, sin más dilación, como dirían los abogados, le vamos a dar paso a su participación y encomendándonos luego todos y todas a ese posterior debate y seguir compartiendo reflexiones después de su presentación. Así que cuando quieras, adelante, Nacho. Vale, gracias. ¿Se me oye bien? Quería compartir la pantalla. Yo creo que se está compartiendo la pantalla y veis la presentación, ¿no? Falta poner en modo de Ah, presentación. vale, vale. Y a ver ahora qué charla se Aquí puede. abajo, ahí abajo. Sí, pero es que no sé qué me hace el ordenador ahora, que no me lo deja ver. A ver, espera. Ah, vale, sí, sí, ya está. Ahí, eso es. Ay, espera un poco. Ahora, ¿no? Ya está todo, ¿no? ¿Lo veis bien? Ok. Vale, bueno, pues como os decía, primero muchas gracias a Edis por disponer de este espacio, al Congreso Internacional. Creo que va a ser un tema bastante interesante. Muchas gracias también a Chema y a Óscar, dos buenos amigos. A Chema ya nos conocemos hace mucho y a Óscar también. Como Chema, lo puedo decir, ¿no? Chema me ha dicho que como a Óscar le ha tocado la parte bonita y a mí me toca pues un poco la parte quizá más legal, más de bajar a la arena y a ver cómo transformamos todos estos retos. Y a veces nos encontramos en los juzgados, frente a la administración, con toda esta problemática ya más o menos individualizada por cada persona. Pues lo cierto es que voy a tratar de hacer ameno algo que tampoco es muy ameno, pero en la medida de lo posible es lo que pretendo. Conclusiones. No os voy a, siento deciros que no os vengo con fórmulas mágicas y creo que muchas de las cosas que voy a decir, si de una u otra manera estáis relacionados con los centros especiales de empleo, pues os van a sonar a todos. Sí es un buen momento para compartir experiencias, porque yo creo que el reto que se nos avecina hacia adelante es un reto bastante importante. Surge ahora el tema del envejecimiento quizá por la propia dinámica del movimiento asociativo, ¿no? Surgió en los años 70, se fraguó en los 80, eclosionó en los 90 y ahora pues un poco lo que nos ha ido mostrando Óscar, llega este momento para muchas personas del colectivo y también para los centros especiales de empleo, donde es un modelo de centros especiales de empleo con una normativa total y absolutamente obsoleta que de una u otra manera se tiene que ir adaptando a la realidad cotidiana del mercado y a la realidad cotidiana que vivimos. Entonces, bueno, mi idea es compartir las reflexiones y lo que nos encontramos en Ampros día a día, después de más o menos 20 años de experiencia que tengo en el sector, y en la medida de lo posible compartirlo con vosotros. Sí es cierto que hay cuestiones muy técnicas que quizás no os pueda solventar de una manera directa aquí, pero bueno, creo que con las ideas y reflexiones que hagamos y los ejemplos y vuestras experiencias, pues puede salir de aquí algo a futuro sobre lo que trabajar. Yo os voy a presentar en 5 minutos también mi organización, Ampros, más o menos para que tengáis una idea de lo que trabajamos. Nuestra organización es más modesta y más pequeñita que la Antegui Batuac.
Pero bueno, Ampros lleva 60 años en el movimiento asociativo. Ahora mismo vamos a cumplir 60 años este año. Fuimos una de las organizaciones en Cantabria la pionera y a nivel estatal creo que de las primeras. Y ya desde el año 1970 fuimos declarados de utilidad pública a nivel estatal porque era lo que había en ese momento. Pues nuestra misión, pues generalmente es similar al movimiento asociativo. Somos una asociación sin ánimo de lucro que contribuimos a mejorar la calidad de vida de cada persona con discapacidad intelectual y de su familia, a difundir, defender, reivindicar y promover derechos y apoyos. Por eso ahora mismo estamos aquí. ¿eh? ¿Cuáles son nuestros números? ¿Cuál es nuestra dimensión? Pues bueno, a 31 de diciembre ahora somos un poco más. Ahora somos 502, 503 porque hemos subrogado un centro de trabajo. Pero bueno, nuestros números son esos. 150 personas con discapacidad intelectual, 120 otras discapacidades, 205 personas sin discapacidad. Estamos dentro de la comunidad autónoma de Cantabria, fundamentalmente dentro de lo que es el Arco de la Bahía, que es en Cantabria hasta la mitad de la población, Santander y alrededores. Pero bueno, también estamos extendidos por otros sitios. Ahí tenéis un poco lo que son nuestros datos. Ahora son más personas con discapacidad, son datos un poco antiguos, pero bueno. Nosotros, a diferencia del Antequia no somos un centro especial de empleo, somos una organización que tiene todo el itinerario, desde un colegio de educación especial hasta envejecimiento. Es decir, vemos la problemática de los centros especiales de empleo, por supuesto, puesto que tenemos, pero bueno, también tenemos un centro educativo con formaciones profesionales básicas y también tenemos todo un área de servicios sociales, con lo cual pues tocamos todos los palos y vemos toda la normativa. Los números son un poco obsoletos, son de hace año y medio. Ahora creo que en educación tenemos unos 70 alumnos, tenemos formaciones profesionales básicas, de tránsito a la vida adulta, agricultura ecológica, servicios auxiliares administrativos. El año que viene vamos a implantar una nueva formación profesional básica de cocina. Y bueno, ahí quizás lo principal que vemos es el desarrollo o la inserción, luego la inserción, ¿no? A través de nuestros o bien centros ocupacionales, que vais a ver ahora, o bien de empleo. También tenemos centros de atención de día para personas con necesidades de apoyo extenso y generalizado. Ahí tenéis un poco los números, en torno a 100. Tenemos también formación ocupacional, ahí ves los talleres de formación ocupacional, donde la formación ocupacional tratamos de enfocarla lógicamente junto con la educación hacia la inclusión laboral. Tenemos el mismo problema que tiene el sector con los usuarios de formación ocupacional. Nosotros, a diferencia del Antequia actual, no tenemos el modelo mixto, tenemos un modelo diferenciado, donde la formación ocupacional va por un lado y la formación y los centros especiales de empleo van por otro. No solo porque es el modelo que decidió Ampros que iba a tener, sino porque aquí la normativa en Cantabria, ya sabéis que toda la normativa del ámbito de servicios sociales son normativas autonómicas, al ser competencias transferidas. Pues bueno, el modelo aquí no ayuda no ayuda a esa inclusión desde la formación ocupacional. Si bien la naturaleza de la formación ocupacional era acceder al empleo, es cierto, no es menos cierto que una persona que pasa del centro ocupacional al centro especial de empleo en Ampros, pues de una manera u otra, según el gobierno de Cantabria, pierde la plaza y la vuelta al centro ocupacional tiene que ser a través de la solicitud de una nueva plaza. Pero bueno, entiendo yo que cada territorio y cada comunidad autónoma tendrá su propia normativa y tendrá sus propias singularidades. Lógicamente tenemos residencias, vida autónoma. Tenemos cultura, ocio, deporte. Entiendo con los que estéis familiarizados con el sector, pues veréis que más o menos tenemos los servicios que cuentan otras organizaciones, cada una en su dimensión, con sus singularidades y en su territorio. Y luego tenemos la parte de inclusión laboral. Ampros constituyó ya lo que era un centro especial de empleo en el año 81, la normativa era del año 85 y éramos alegales. De hecho, lo que es ahora el centro especial de empleo surgió, pues como surgen estas cosas, ¿no? Por la iniciativa de un padre que tenía un taller y a puerta cerrada con un encargado del taller iba enseñando poco a poco
poco a poco actividades. Ahí tenéis una foto, luego surgieron otras actividades. Ahora mismo, bueno, pues ahí veis algunos de los centros que tenemos. Tenemos centros de empaquetados, centros de manipulados, hacemos palés, luego tenemos un catering que damos ya 2.000, 2.500 comidas, que acabamos de abrir unas instalaciones bastante amplias, lo que ahora mismo es la cocina de colectividades más grande de Cantabria. Tenemos empleo verde, tenemos jardinería, participamos en recuperaciones medioambientales a través de proyectos europeos, como el Plumero, destrucción documental. Luego también tenemos, lógicamente, servicios de limpieza y todo tipo de manipulados para la industria, que luego os hablaré de este tema, que era un tema donde más o menos acababa su vida laboral las personas ya con el envejecimiento que detectábamos. Ahora ya no existe, pero bueno, antiguamente era lo que teníamos. Y os explico un poco lo que hay. Tampoco quiero extender. Tenemos huertos ecológicos, tenemos tiendas de comida ecológica repartidas por la ciudad. Entonces, bueno, tenemos reparto de comida a domicilio. Entonces, bueno, yo creo que lo que sí tenemos es quizás un panorama bastante amplio de lo que es la trayectoria vital de las personas con discapacidad y en nuestro caso con discapacidad intelectual, ¿no? Prácticamente desde los 16 años, algunas fallecen con nosotros, otras no. Pero bueno, lo que sí creo es que tenemos una visión amplia en la que os podemos compartir. Esto es un poco lo que es nuestra organización, en la que nos movemos día a día y que nos permite, pues quizá, tener experiencias que ahora vamos a compartir con vosotros. Sin más, entro ya lo que es al tema que ahora mismo nos atañe, que espero haceroslo de manera amena y breve. Lo he focalizado porque, como bien decía Óscar, esto es un tema muy amplio que se puede ver desde muchos enfoques. Yo ahora lo que os voy a presentar es un poco cuáles son las respuestas que damos y que el derecho de una u otra manera nos permite, y ya algo que me imagino que ya os haréis una idea. Las respuestas al envejecimiento de las personas con discapacidad adolece, por supuesto, de un tratamiento global. De hecho, y como bien ha dicho Óscar, creo que esa sería un poco la dirección que debiera de tomar desde el punto del derecho que ahora nos atañe. Hay que darle un tratamiento más holístico y más global y bastante más individualizado de lo que hay. Pero bueno, la realidad que tenemos ahora es la que es. Es un sistema parcheado y se basa fundamentalmente en el tema que ahora mismo nos atañe, en la laboralidad y la no laboralidad de la persona con discapacidad y en nuestro caso intelectual. Si hay laboralidad, hay una legislación laboral, y si no hay laboralidad, que es un poco lo que hablaba Óscar, ¿no? Estas personas que ya tienen cierta edad, no alcanzan la edad de jubilación ordinaria, qué soluciones pueden tener, qué no pueden tener, o la gente que no ha alcanzado los años mínimos de cotización para acceder a una prestación contributiva. Bueno, pues todo parece que se orienta hacia las prestaciones no contributivas y hacia la ley de dependencia, con todo lo que lleva, ¿no? Otro tipo de prestaciones, otro tipo de protección social, bastante más exigua y no en base a una trayectoria laboral. ¿Cuál es la realidad social del envejecimiento? Yo creo que lo ha explicado bastante bien Óscar. Aquí no me voy a detener, pero fundamentalmente una serie de características que yo creo que de manera explícita e implícita han salido ya en la disertación de Óscar. La discapacidad intelectual en el empleo tiene unos caracteres propios y bastante diferenciados respecto de otros colectivos. Óscar lo ha explicado bastante bien, por eso no me voy a detener. Todas estas notas de identificación específica tienen que ser necesariamente contempladas por un sistema de protección social. No se puede meter en el paraguas de la jubilación ordinaria colectivos con las características propias, tal y como nos ha explicado Óscar. Hasta ahora, pues en los ámbitos laborales, si los asistentes o algunos de ellos estáis familiarizados
con esta problemática, pues las palabras que en el ámbito laboral las personas con discapacidad se hablaban es las que ves ahí puestas. Todos hablábamos de prevención de riesgos laborales, de integración o inclusión laboral, de ajustes psicosociales en el puesto de trabajo, de accesibilidad, de rehabilitación, de medidas de apoyo, pero del envejecimiento y el empleo hasta no hace muchos años, pues prácticamente no se hablaba. ¿Por qué no se hablaba? En las diapositivas de Oscar se ve bien claro la inversión de la pirámide, ¿no? En el año 2000, 2005 ya empezábamos a intuir que llevábamos 30 y tantos años moviéndonos por aquí y joder, que nuestras personas crecen y a ver qué va a pasar. Pero es que ahora ya lo tenemos, ahora ya es ineludible. Y las respuestas que nos dan pues son bastante exiguas. Nosotros cada vez, la verdad es que cada vez que vamos a solicitar una invalidez, cada vez hay más pegas y más complicaciones. También es cierto que desde los organismos, pues poquitín a poquitín, empiezan a conocer nuestra realidad. Yo os puedo contar que nosotros hemos tenido que ir a la Seguridad Social. Nos han tratado magníficamente bien, han sido, la verdad es que bastante receptivos a explicar cosas o a explicar circunstancias o incluso a veces normativas eh, que de una u otra manera los funcionarios no conocían, pues porque no les había tocado aplicarlas en ningún caso. Sí es cierto que una vez explicado y acordado con ellos alguna interpretación o que esta llegaba desde la Dirección General de la Seguridad Social, la verdad es que nosotros aquí en Santander, yo no puedo hablar más que bien, tenemos un trato bastante cordial y fluido con los organismos de la Seguridad Social y con ellos nos entendemos bastante bien, pero sí es cierto que ahora cada vez hay más complejidades. Dicho esto, bueno, 4 notas, ¿no? Que yo creo que de una u otra manera las ha ido adelantando Oscar. En la actualidad que vemos, bueno, pues parece que hay un consenso, ¿no? 45 o 50 años, ¿no? Es el inicio de la pérdida de la autonomía para realizar actividades. Lógicamente, vamos a ver, la sociedad va avanzando, el envejecimiento cada vez es más activo, la gente vive más años y, lógicamente, eso también va a repercutir de manera positiva en las personas con discapacidad intelectual, pero sí parece que hay una especie de consenso más o menos generalizado que en torno a los 50 años ya en bastantes casos ya, los porcentajes que habéis visto que Oscar nos ha explicado, ya hay un inicio de pérdida de la autonomía para realizar actividades de la vida diaria. O bien ya se empieza a plantear los apoyos de determinadas personas. Hay que tener en cuenta también lo que os pongo ahí. Nuestro sector adolece también de un doble envejecimiento. A medida que envejecen las personas con discapacidad intelectual, pues envejecen sus familias. Y esto, cualquiera que estéis en un centro especial de empleo, lo veis. ¿Esto cómo repercute? Repercute de manera directa en el trabajo. Modifica la vida familiar, influye en la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Pues nosotros nos encontramos, ejemplo que os puedo poner, bueno, pues personas que igual ya no pueden acudir al centro de trabajo con regularidad, pues porque no tenían un medio de transporte y de una u otra manera la familia les apoyaba. Bueno, pues personas que igual tienen que ayudar o apoyar en casa, o simplemente personas que tienen que cambiar de domicilio porque en ese momento los familiares han envejecido y no les pueden atender. Me parece que esto es algo que vemos todos, pero sí es una realidad que en nuestro caso hay que poner en el foco. Tenemos un doble envejecimiento, es una realidad, yo creo que eso lo vemos todos. Otro tema, bueno, pues existe un bastante desconocimiento sobre la dimensión social del envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual y las consecuencias que él mismo se producen para ella y para sus familias. Y como bien ha dicho Oscar, si una persona se supone que a partir de los 65 o 70 años es cuando comienza ya el inicio de la pérdida de la autonomía, pues el mero hecho de que la discapacidad intelectual se comience desde los 50 años, pues yo creo que tampoco es algo que sea de un conocimiento generalizado en la población en general ni en los organismos, y como esto cantidad de circunstancias. Y luego, bueno, creo que la sociedad se está preparando al menos en el primer mundo, para una sociedad bastante envejecida, pero no sé hasta qué punto estamos preparados para atender a una sociedad envejecida de personas con discapacidad intelectual.
De hecho, nosotros sí vemos que cada vez están más aisladas. De hecho, nosotros hemos tenido que implementar un programa de envejecimiento activo para todas aquellas personas con discapacidad intelectual de nuestro entorno que acaban su relación laboral. Nos dimos cuenta que acababan su relación laboral y muchos de ellos desaparecían del mapa. Se quedaban en casa, hacían una vida sin apenas sociabilidad. Entonces ahí sí vimos que ya nos encontrábamos con un problema, es el envejecimiento activo de las personas con discapacidad intelectual. Pero hasta tal punto es esto que ya hay organismos que ya hablan de una emergencia silenciosa, o sea, nos aplauden eh, lo que es el aumento de longevidad en unas condiciones adecuadas para la persona con discapacidad intelectual, pero también levantan la voz de alerta diciendo que hay una emergencia silenciosa, que todo eso hay que atenderlo, que no se trata solo de alargar la vida de las personas, sino de alargarla con calidad. A partir de aquí, ¿qué respuestas legislativas al envejecimiento? Pues no os voy a traer ninguna fórmula mágica. Os voy a traer un poco o voy a desmenuzar un poco lo que son las conclusiones finales de Oscar y lo que nosotros hacemos y vemos. Bueno, una de las respuestas, lógicamente, cuando se comienza, cuando se comienza o se detecta o se inicia el deterioro o ya llega la edad adulta donde ya vemos que las personas necesitan apoyo, pues lógicamente algo que yo me imagino que de una manera u otra hacemos todos, es la prestación de apoyos en el puesto de trabajo. Ahí no os voy a decir gran cosa porque cada uno pues más o menos tiene su política de prestación de apoyos. Yo os puedo hablar de dos experiencias que a nosotros nos han resultado, nos han ayudado bastante. Primero a detectar, luego a apoyar y de una manera u otra a canalizar o a permitir compatibilizar quizás envejecimiento y laboralidad. Bueno, me imagino que muchos ya lo tendréis. ¿Por qué la pongo? Pues porque a nosotros la verdad es que nos ha sido de bastante utilidad. Nosotros hemos incorporado a los equipos multidisciplinares preparadores laborales con una doble misión. Lógicamente, preparar la incorporación de las personas con discapacidad intelectual al mundo laboral, que requieren de apoyos, y también el preparador laboral, la preparadora laboral en este caso también, una de sus funciones es detectar ya los apoyos de las personas que no la única, por supuesto, hay un equipo multidisciplinar, pero detectar un poco los apoyos que ya requieren las personas con inicio o con deterioro cognitivo. La verdad es que a nosotros nos está dando bastante buen resultado. Quizás es por la persona, quizás es por el equipo multidisciplinar, pero bueno, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues que no existe una titulación, no existe una titulación oficial. Ahora mismo en Cantabria, con los certificados de profesionalidad que acreditan la experiencia, sí ha salido el certificado de profesionalidad de preparador laboral, que a través de la experiencia permite bueno, pues emitir un título oficial, perdón, pero lo cierto es que no existe ni un título oficial, ni un currículum, ni un desarrollo, al igual que no existía hasta ahora el tema del facilitador judicial, que parece que ese es un camino, ya sé que no es objeto de esta ponencia, pero bueno, lo mismo que desde el sector ha participado y ha creado la figura del facilitador, no creado, vamos, ha desarrollado la figura del facilitador judicial y parece que, bueno, pues es una figura que se la va a dotar de un contenido, incluso de una titulación, pues bueno, sería deseable que la preparación laboral de las personas con discapacidad, no solo para los centros especiales de empleo, yo creo que es una figura que puede ser extendida a otros ámbitos más allá de los centros especiales de empleo, sí sería una figura deseable.
y necesario establecer una titulación específica con funciones concretas, ¿no? Otro tema, bueno, porque creo que ya también lo avanza Óscar, ¿no? Secciones específicas para personas con deterioro de envejecimiento. Nosotros teníamos una hace unos cuantos años, trabajamos para una multinacional bastante conocida aquí en Cantabria de electrodomésticos, y la verdad es que era una sección que daba empleo a veintitantas personas. Era el embolsado de las garantías. Tú cuando compras un electrodoméstico en una bolsa tienes todas las garantías, tienes todo el libro y demás. Entonces, bueno, nosotros prácticamente hacíamos todo lo que salía de la fábrica, que exportaban muchísimo, y la verdad es que no. ¿Cuál es el problema? Pues lo que ya ha avanzado Óscar, ¿no? Somos el último eslabón de la cadena de valor, y la verdad es que son trabajos que, bueno, pues en una época funcionan bastante bien, pero son trabajos de muy, muy poco valor añadido, y ahí corres el riesgo primero de la deslocalización. Cantabria, bueno, no es una comunidad autónoma como el País Vasco, donde, bueno, quizás su tejido industrial no es tan potente, y lo mismo que hay empresas que vienen, pues sí es cierto que hay otras empresas que se llevan la producción, y a nosotros sí nos ha afectado. Y luego, por supuesto, el tema de la automatización. Bueno, vamos a ver qué pasa con la inteligencia artificial, ¿no? Quizá permita revertir esta situación, pero lo cierto es que cada vez resulta más difícil. Y luego sí es cierto que por cada puesto que desaparece como consecuencia de esto, pues es bastante difícil que surja otro. Si desaparecen 100, lo normal es que si creas una sección de este tipo más automatizada, pues no puedas generar esos 10, ¿no? Esa es una problemática hasta ahí. Nosotros nos encontramos y estamos dándole vueltas a ver cómo podríamos de una u otra manera volver a generar alguna sección o algún tipo de sección donde el itinerario, antes de pasar por supuesto, antes de volver a los centros ocupacionales, y en tanto en cuanto se realiza todo este trámite, que son largos, pues bueno, nos permita mantener laboralidad y envejecimiento. Otro tema que yo me imagino que más o menos aplicaréis o utilizaréis, bueno, pues es un poco la aplicación de los contratos, ¿no? Desde contratos parciales, fijos discontinuos, hasta el contrato de bajo rendimiento. No se ha puesto ahí nada de contratos parciales ni fijos discontinuos, bueno, pues porque entiendo yo que si estáis familiarizados con estos, cada uno, bueno, pues tendrá unas peculiaridades, poder aplicarlos, no poder aplicarlos en función de lo que tiene, en función de lo que tiene. Nosotros muchas secciones trabajamos en brigadas, es decir, pues una persona, un encargado lleva 4 o 5 personas con discapacidad intelectual, limpieza, jardinería. Entonces, bueno, hay las jornadas parciales, o incluso juntar las jornadas en 2 o 3 días es bastante complejo. Luego también tenemos una normativa de servicios sociales que en tránsito del ocupa al Centro Especial de Empleo, pues no es como en el País Vasco, requiere cierta complejidad. Y luego está el tema del contrato de bajo rendimiento. El contrato de bajo rendimiento, si lo conocéis, está regulado en el Real Decreto que regula la relación laboral de carácter especial de personas con discapacidad que prestan servicio al Centro Especial de Empleo, y es muy exigua. Hay un artículo, el 12, y un apartado, el C, que dice lo que tenéis ahí en cursiva, ni más ni menos. Eso es toda la regulación que tenemos del contrato de bajo rendimiento en este país, que es de 1985. Ni más ni menos. Tiene casi 40 años. Y lo que dice básicamente es que puede reducir en un 25% el salario si hay una reducción de un 25% en el rendimiento de la persona con discapacidad. Ahí está. Ese es el tema. ¿Problema? Bueno, pues me parece que no hace falta ir mucho más allá. La verdad es que la regulación de Smart Parka, esto requeriría una regulación total y absolutamente novedosa que tuviera en cuenta todos estos elementos de los que llevamos hablando. Y luego además surge la disyuntiva de el abono del salario respecto al SMI. ¿Cuál es la solución a esto? Bueno, pues por la que viene viniendo. Una nueva regulación que tenga en cuenta la nueva realidad social de la que estamos hablando, y que permita compaginar deterioro y laboralidad, que no lleve a la extinción de la relación laboral por ineptitud sobrevenida. Estamos hablando de centros especiales de empleo donde eso no sucede, pero también tenemos que ponernos en la piel del mercado ordinario puro y duro, donde una persona se le vea reducida, y el empresario de una u otra manera tenga las herramientas que tenga.
Entonces, creo que el tema pasa por una total y absoluta regulación que tenga en cuenta todo lo que estamos hablando. Pero hasta ahora lo que tenemos es eso. Lógicamente, luego, una vez que tenemos el contrato de trabajo, una vez que hemos hablado de la prestación de apoyo y una vez que llega lo que ha contado Óscar, que es la finalización de la relación laboral, bien por edad o bien por deterioro, surgen ya los sistemas de protección social. ¿Con qué sistemas de protección social dentro del ámbito laboral contamos? Bueno, pues contamos con dos, básicamente, la incapacidad permanente y la jubilación anticipada. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que aquí ya nosotros de esto tenemos experiencia y nos encontramos con bastantes problemas a la hora de iniciar expedientes de invalidez. Ahora mismo, ahora mismo tenemos iniciados 3 expedientes de invalidez. Y la verdad es que nos encontramos con bastantes complejidades. Y en las jubilaciones anticipadas también, por supuesto, el problema más grave, comparto total y absolutamente lo que ha dicho Óscar, es qué pasa con las personas que tienen menos de un 45% de discapacidad, y lo veremos. Se van a la edad ordinaria de jubilación, 65 o 67 años, con toda la problemática que existe. Y luego también hay otra cuestión que lleva al envejecimiento, ¿no? Es si una persona con discapacidad intelectual, con un deterioro cognitivo y un 37% no va a alcanzar la edad de jubilación y tiene que ir a una invalidez permanente, si esta no es absoluta, es total, el salario es el 55% de la base reguladora. Os pongo un ejemplo, una persona de 60 años no puede acceder a la jubilación, tiene que esperar años, va a una invalidez y de un 100% de la base reguladora que se le pudiera quedar con una jubilación anticipada va a pasar a un 55, a un 75 si tiene más de 55 años y no tiene ingresos ni trabaja. No sé si estáis familiarizados con estas cuestiones, pero bueno, son elementos básicos. La invalidez permanente total es el 55% de la base reguladora o el 75% si hay más de 55 años, te impide trabajar en tu puesto de trabajo. La absoluta para todo puesto de trabajo es el 100% de la base reguladora y la gran invalidez que necesitas el concurso de una tercera persona para las actividades esenciales de la vida sería el 150%. Pero bueno, problemas que nos encontramos o problemas que vemos en la incapacidad permanente, bueno, pues estos son temas generales. Uno es, no es equiparable la situación de invalidez con la de incapacidad. Hay que tener en cuenta que no toda alteración de la salud, por supuesto, es constitutiva de una invalidez y no todas alteraciones de la salud afectan por igual ni a todas las personas ni para los mismos o distintos trabajos. ¿Esto qué es lo que produce? Bueno, pues una dificultad objetiva objetivar las dolencias. Esto es algo muchas veces general, no tiene por qué afectar solo a las personas con discapacidad intelectual. Esto es general, esto es algo que te encuentras en los juzgados. Vamos a ver como objetivo al máximo las dolencias sufridas. ¿Por qué os pongo el artículo 193? Bueno, ahora más adelante lo voy a explicar. Otra de las cuestiones, a veces exponer y acreditar a través de una prueba pericial las reducciones anatómicas y funcionales graves referidas a las personas con discapacidad intelectual, pues no es tan sencillo. Una persona que va a una invalidez permanente derivada de su puesto de trabajo sin discapacidad, pues igual ha iniciado su relación laboral sin tener afecciones ni patologías, pero una persona con discapacidad intelectual pues puede haberlas iniciado. Entonces, deslindar a veces esas cuestiones a veces son circunstancias que no son difíciles, pero otras veces son bastante difíciles porque es consustancial a la propia discapacidad. Entonces, a veces ahí sí se requiere de una prueba pericial bastante fina que lleve todo eso, pero también se requiere de unos informes médicos bastante actualizados, que en algunos de los casos existen, pero en otros no.
Otra de las cuestiones que vemos, bueno, pues no hay una equiparación, no hay una equivalencia entre invalidez y discapacidad, ¿no? ¿Qué obliga a esto? Pues a deslindar un poco lo que son las prestaciones de seguridad social y lo que no a la Ley General de Derechos. Sí es cierto, por eso os pongo aquí el artículo 590 y 193, que el movimiento asociativo, a través de una serie consiguió la modificación del 193, no os lo he puesto ahí, pero el 193 de la Ley General de Seguridad Social, lo que dice básicamente es que las reducciones anatómicas y funcionales existentes en la fecha de la afiliación del interesado a la seguridad social no impedirán la calificación de situaciones de incapacidad permanente cuando se trate de personas con discapacidad y con posterioridad a la afiliación tales reducciones se hayan agravado, provocando por sí mismas o por concurrencia con nuevas lesiones o patologías una disminución o anulación de la capacidad laboral. Bueno, fundamentalmente lo que determina este artículo es que a efectos de una invalidez permanente total, si una persona con discapacidad intelectual al inicio de su relación laboral ya las tenía, si luego se le agravan, sí se van a tener en cuenta efectos de una invalidez. Esto sí es cierto que es un adelanto, porque es cierto que lo es. Antes esto no existía y todavía era más complejo. Pero ahí también vemos lagunas, que son las que os pongo ahí. Quizás había que tener una visión bastante más holística y un conjunto, tener una visión bastante más amplia del conjunto de las contingencias o patologías de la persona, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con Óscar cuando decía que tenemos que ir hacia sistemas más individualizados, que no tengan en cuenta la edad ni la base de cotización, sino que tengan en cuenta toda esta trayectoria, ¿no? Todos estos elementos que han incorporado ellos al método de perfil te permite quizás no sé si es la palabra adecuada, pero una trazabilidad de la patología, cosa de la que se adolece. O es que nosotros a veces tenemos que ir al Evo. Recuerdo no hace mucho un caso donde tuvimos que ir al Evo porque había informes antiquísimos que ni siquiera recogían temas como la poliomielitis que tenía prácticamente de nacimiento la persona y tuvimos que incorporarlo con bastante posterioridad. Entonces, es que a veces estamos hablando de temas de arqueología jurídica. Tenéis que entender que tenemos certificados médicos donde ponía subnormal 33%, punto, se acaba la historia. Y yo con eso he tenido que ir al juzgado. Si es cierto que luego tienes que actualizarlos con informes bastante recientes de la sanidad pública, pero bueno, no es sencillo, no es sencillo, ¿eh? Entonces, sí es cierto que este artículo nos permite tener en cuenta estas cuestiones, pero es bastante dificultoso a través de la prueba pericial. Primero, acreditar la disminución de la capacidad laboral como consecuencia del envejecimiento. Y luego hay también hay dificultades probatorias a la hora de acreditar y probar el agravamiento de la discapacidad. Una de las que tenemos ahora metidas que ha sido de oficio por la propia Seguridad Social, pues entendemos que le van a dar una invalidez permanente, pero nosotros estamos por una gran invalidez. Vamos a ver lo que resulta de aquí. Yo mucho me temo que la administración pública nos reventile con una total. Pero es una persona que desde mi punto de vista y con los informes médicos, que estos sí están bastante actualizados, sí requiere el concurso de una tercera persona. Pero para todo esto vamos a tener que articular una prueba pericial que lo enfoque hacia ello con un perito que además de la patología que tiene la persona, bueno, pues tenga un mínimo conocimiento sobre lo que es la discapacidad intelectual, cosa que no es fácil. Quizá en ciudades más grandes sea más accesible, pero nosotros aquí en Santander o en Cantabria no es nada fácil. Y luego otra cuestión que yo creo que es general, no es que ya no haya,
equipos de especialistas en los equipos de valoración de incapacidades. Es que no tienen los medios adecuados para atender toda la nueva realidad social que se avecina. No solo el nuevo baremo que regula los grados de discapacidad, sino todo esto, todo lo que estamos hablando. Quizá un paso previo, que tampoco es el objeto, es que todos estos organismos estuvieran dotados de los recursos necesarios y de los especialistas necesarios para atender toda esta serie de circunstancias. Cuestiones que no tienen en absoluto, ni en el corto plazo parece que van a tener. Ahí, pues ahí sí nos encontramos con una serie de inconvenientes. Eso y la movilidad ahora mismo que está habiendo en la función pública de las plantillas. Dicho esto, ¿qué es lo que hay que hacer a la hora de afrontar o de tratar un proceso de invalidez permanente? Bueno, pues la verdad es que hay que hacer un estudio individualizado de cada una de las personas desde una triple perspectiva, el que pueda, o contando con los elementos que pueda, ¿no? El cuadro clínico funcional del trabajador al inicio de la relación laboral, por supuesto, pero claro, eso sobre el papel está muy bien, pero estamos hablando de personas que igual llevan 25 años con nosotros, que aportaron unos expedientes, unos informes médicos y que, bueno, pues por lo que fuere tampoco han requerido muchos más. ¿Qué hay que hacer? Actualizarlos desde la sanidad pública, teniendo una orientación bastante clara. Y luego, a la hora de la laboralidad o no laboralidad, el deterioro, la reducción o el rendimiento, pues la capacidad requerida para el desempeño del puesto de trabajo. Lógicamente no es lo mismo una persona, no es lo mismo la laboralidad o el grado de intensidad requerido en una sección orientada casi al envejecimiento, que en una sección puede ser como el catering, ¿no? Tenemos la mala costumbre de comer todos a la vez todos los días y del catering tienen que salir 2.500 menús sí o sí. Entonces, las exigencias de laboralidad, las competencias requeridas son otras muy distintas. Entonces, eso sí hay que valorarlo. Como conclusión de un poco de este tema de la invalidez permanente, el principal problema es probatorio. Es necesaria una prueba pericial sólida y es necesario que esa prueba pericial sólida esté sustentada con toda la información y documentación que desde los equipos multidisciplinares se puedan aportar. Nosotros también aportamos informes de parte, desde trabajo social, desde psicólogo del centro de trabajo. Bueno, pues hay jueces que les atienden y hay jueces que les atienden menos, un poco en función del criterio, pero no dejan de ser pruebas documentales de personas referentes con un conocimiento bastante amplio de la discapacidad porque la vivimos día a día. Entonces, estos equipos multiprofesionales sí es cierto que pueden ayudar bastante. O nosotros, es nuestro caso. En nuestro caso, sí os podemos decir que son un poco quienes orientan la prueba pericial y quienes apoyan al perito. Bien, el tema de la jubilación anticipada. Si estáis familiarizados un poco con esto, no os voy a contar nada nuevo. Y si no estáis familiarizados con estos, pues sí os voy a contar algo nuevo, porque bueno, yo soy abogado en ejercicio y esto de la jubilación anticipada para las personas con discapacidad, pues si no estás metido en este mundo, la verdad que lo veo bastante poco. Ahora ya se empieza a ver un poco más, pero antes se veía bastante poco. Desde la jubilación anticipada, bueno, pues tenemos un artículo 200 bis de la Ley General de Seguridad Social y hay fundamentalmente habla de dos cuestiones, ¿no? Trabajadores con discapacidad con al menos un 65% de discapacidad y luego trabajadores con discapacidad con al menos un 45% de discapacidad. Son dos vías, ¿no? Quizás son dos vías alternativas a la invalidez permanente y que permiten una jubilación anticipada en las mismas condiciones que la jubilación ordinaria. Cada una tiene sus peculiaridades y yo sí os puedo decir que hasta hace bien poco, hasta la reforma del 23,
quizás teníamos o jubilábamos más personas, por lo que os voy a explicar después, pero también es cierto que como consecuencia de la modificación legislativa que ha habido el año pasado, ese canal se ha estrechado bastante y lo que estamos viendo es que desde la seguridad social orientan no es que orienten más a esto, es que quizás la vía del otro se ha estrechado por lo que os voy a contar ahora. Trabajadores con discapacidad de al menos un 65%. Hay una jubilación hasta los 5, que puede ser como mucho los 52 años. La jubilación es la misma que si fuera la jubilación ordinaria, se hace una proyección de las bases de cotización y quedarían las cantidades. Que hay unos coeficientes reductores, sin más. Un 0,25 por cada año, salvo que necesites el concurso de una tercera persona, entonces será una reducción del 0,50 cada año. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada año trabajado te quitan 3 meses, salvo que necesites el concurso de una tercera persona, que por cada año trabajado te quitan medio año, pero nunca podrías jubilarte antes de los 52 años. ¿Se está aplicando? Sí. ¿Nosotros lo hemos aplicado? Sí. ¿Cuál es aquí la complejidad? Bueno, pues la estáis viendo, ¿no? Es para las personas que tengan un 65% o más, que ahora con el nuevo baremo, pues todo esto está en revisión. Vamos a ver hacia dónde va el nuevo baremo, pero lo cierto es que alcanzar el 65% de discapacidad a personas en un entorno laboral, pues no sé si Óscar nos podrá decir el porcentaje que él tiene, pero ya os adelanto que nosotros no tenemos una gran masa de trabajadores con discapacidad intelectual con un 60%, ni de física, con un 65% o más. Antes, que no es objeto de esto, existía la ficción de que toda persona que estaba incapacitada total y absolutamente a efectos de seguridad social tenía un 65. Ahora, con toda esta nueva normativa, todo eso ha desaparecido. Solo aquella curatela representativa para todos y cada uno de los actos de la vida conlleva aparejado la ficción jurídica de efectos de seguridad social del 65%, el resto no. Con lo cual, antes, con una incapacitación total, civil me refiero, prácticamente tenías el 65% y se aplicaba esto, ahora no. No quiere decir que no hayamos dado un paso, porque estamos hablando de la convención, pero bueno, a efectos de seguridad social todo eso decae. Esto que abre la vía o estrecha o limita el acceso a todas aquellas personas que ahora mismo están revisando la sentencia de incapacitación civil, que tenían una incapacitación total y ahora les están sometiendo pues bien a una curatela o bien a una guarda de hecho con los apoyos correspondientes. Automáticamente, desde el día que les notifican la sentencia, dejan de tener el 65% y tienen el que figura en su certificado de discapacidad. Consecuencia, pues personas que podían acceder como consecuencia de ello, ahora no acceden. Ese es otro tema. Yo no estoy en absoluto de acuerdo al tratamiento que están haciendo ahora desde la administración de este tema. Y precisamente por lo que estamos hablando es un tema que debiera revisarse también. Y como última cuestión, perdón, es la otra posibilidad de jubilación anticipada. Estamos hablando de aquellas personas que tienen al menos un 45%. Lo que pasa es que aquí hay unas notas bastante definitorias y bastante concretas. Y el primero es que no vale cualquier tipo de discapacidad, es una discapacidad que que sale de un listado y un anexo cerrado. Si no es una patología de las incluidas en ese listado, no se puede acceder. Y luego, además, al menos esa patología, que es una de las novedades y es lo que a nosotros nos está generando bastante problemática, es que aunque tengas un 45, al menos un 33 tiene que estar acreditado en esa discapacidad. Cosa bastante problemática, por lo que os voy a contar ahora.
no os quiero entretener mucho. ¿Qué requisitos? Bueno, pues haber acreditado un mínimo de 15 años, de los cuales un mínimo de 5 tienes que acreditar la discapacidad durante todo el periodo de 15 años y un mínimo de 5 tienes que acreditar la patología del anexo en un grado del 33. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando nosotros aquí? ¿Qué problemas nos estamos encontrando? Bueno, nos estamos encontrando varios problemas. El primero, lógico y normal. Las patologías solo pueden ser aquellas incluidas de manera taxativa y a fecha de hoy es lista cerrada que se encuentren en el anexo. Todas. Y al menos la patología tiene que tener un 33%. ¿Qué sucede? Pues os voy a explicar un caso que nos ha sucedido hace 8 o 9 meses. Ángela, una trabajadora nuestra con un 47 de discapacidad, sí es cierto que tenía un certificado antiguo en el cual no se diferenciaba. Tenía pluridiscapacidad, primaba la discapacidad intelectual. Como era un certificado antiguo donde no se diferenciaba o no ponía, sino simplemente hacía la referencia, nos acercamos al equipo de valoración de incapacidades, explicamos cuál era la circunstancia y les pedimos si a ver nos podían desgranar, porque es una persona que tenía discapacidad intelectual, lógicamente desde su nacimiento. ¿Qué porcentajes tenía cada una de las patologías que reflejaba el certificado de discapacidad? Porque reflejaba varias patologías, pero un porcentaje global. Como consecuencia de ello, lo que nos dijo es que Ángela tenía un 26 de discapacidad intelectual, 7 puntos, y luego tenía otro tanto de factor de otra patología y 7 puntos correctores de factores sociales. Pues como no alcanzaba un 33 en la discapacidad intelectual, se la han denegado. Se la han denegado. Antes de la reforma eso no existía. Y ahora sí. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo que en los certificados de discapacidad están empezando, los certificados de discapacidad en aquellos que no se recoge una patología bien clara de discapacidad intelectual en cualquiera y que queda reflejado un 33%, aquí al menos en Cantabria, y me consta que en otras comunidades autónomas ya estamos empezando a tener problemas con esta cuestión. Ahora mismo tenemos otra que vamos a meter y se encuentra en la misma situación. Entonces, es un problema nosotros que le vemos con bastante temor, porque los certificados de las personas que ahora mismo están en esa situación pues son bastante antiguos y lógicamente no reflejan estas circunstancias. ¿Qué más os puedo decir? Pues yo voy a acabar como conclusiones finales. Comparto total y absolutamente lo que dice Óscar. Nuestro ordenamiento jurídico no ofrece ante el envejecimiento de las personas con discapacidad una solución según sus necesidades. Hace unas referencias generales, no son específicas, no tiene nada que ver el colectivo, no hay un conocimiento desde los organismos de esta cuestión, ni mucho menos, no se atisba que en el corto plazo lo vaya a ver. Y luego es muy insuficiente frente al deterioro que se está produciendo. La administración laboral, por la administración laboral, sigue una interpretación bastante literal de la norma. ¿Qué nos lleva a esto? Pues nos lleva a acudir a los juzgados en muchos casos con un sobrecoste añadido para la persona con discapacidad, prolongaron el tiempo, hasta el COVID aquí, un pleito de seguridad social en primera instancia, desde que metías la demanda podía tardar 4 o 5 meses. Ahora está tardando entre 12 y 16 meses, con lo cual ese es un periodo que la persona con discapacidad o sigue trabajando o las opciones que tiene son pocas hasta el resultado de la sentencia. ¿Se producen avances? Sí. El mero hecho de que hoy haya
tantas personas escuchando esto, desde mi punto de vista ya es un avance. Es un avance porque constituye una realidad social y es un problema que tenemos encima de la mesa. Pero comparto total y absolutamente los planteamientos de Óscar en el sentido de que ya es imperioso y acuciante una reforma legislativa y social bastante profunda que tenga en cuenta todos estos elementos de una manera ya más global y más holística en su dimensión social, en su dimensión asistencial, laboral y que permita anticipar la jubilación de una manera bastante más personalizada. Porque es que tenemos un problema. El problema que tiene Óscar y yo, nosotros le compartimos en nuestro centro especial de empleo. ¿Qué pasa con una persona con discapacidad intelectual de 59 años y un 38% de discapacidad intelectual? No tiene deterioro, tiene que esperar hasta los 67 años, sino que hace, abandona el puesto de trabajo, se va al desempleo y desde ahí accede al paro y desde el paro accede a la jubilación con 63 años y una merma muy importante de su retribución, aparte del sobrecoste añadido ya de la discapacidad, del deterioro, de la enfermedad. Entonces, creo que tenemos que tender hacia planes de valoración individualizados y adaptados y no tener única y exclusivamente los años cotizados ni los años trabajados, sino compaginarlos con situaciones individualizadas que nos lleven un poco en esa senda. Mientras tanto, pues lo que os pongo para finalizar, accedemos a una situación de incapacidad permanente y jubilación con muchas trabas y muy lentamente. Bueno, espero no haber sido un ladrillazo, haberos dado unas notas definitorias y encantado de poder compartir estas reflexiones con vosotros. Y por mi parte, poco más. Estar a vuestro servicio y atender vuestras preguntas. Chema, ¿ha sido muy ladrillo? No, no, no. Vale, No, la gracias. verdad es que el tema tiene la suficiente complejidad como para requerir esta aportación tan académica. Joder, Sí, vaya, sí, es que no porque quería ser académico. sí, sí, pero la verdad es que, bueno, creo que hemos conseguido aunar el justo punto entre las experiencias prácticas que habéis vivido en vuestras organizaciones y la realidad jurídica a la que nos enfrentamos para avanzar en el derecho que tienen las personas con discapacidad intelectual, pues a una jubilación y a permanecer incluso en su puesto de trabajo en clave de garantía de no discriminación respecto al conjunto de la población. Entonces, yo sí que voy a intentar, eso es, gracias, vamos a intentar eh, eh, resumir, o sea, recoger algunas cuestiones de las que han sido planteadas a lo largo de vuestras intervenciones y vamos a ver si agilizamos el tema de las respuestas para no limitarnos demasiado en el tiempo que teníamos establecido para esta actividad. Vamos a ver. Vale, tenemos como un bloque de consultas y de reflexiones. Tiene que ver, y van dirigidas inicialmente más a Óscar y luego hay una segunda parte que irían más dirigidas a Nacho. Las que irían más dirigidas a Óscar y que le vamos a pedir una breve reflexión es si el sistema de compatibilidad y del modelo mixto de convivencia entre centro ocupacional y centro especial de empleo puede colaborar y si lo hace y de qué manera en estos procesos de facilitar el envejecimiento activo de las personas con discapacidad en el lugar de trabajo. O sea, este sería
porque ha habido varias preguntas que tenían que ver, pues cómo se compatibiliza digamos, la producción diaria con la preexistencia o convivencia de los modelos de ocupacional y empleo, otras que tenían que ver con si son compatibles en una misma persona la condición de centro especial de empleo y centro ocupacional, que eso ya hemos planteado que eso no es posible. Por eso vamos a centrarnos y nos gustaría que contaras muy brevemente si esta coexistencia centro especial de empleo y centro ocupacional puede contribuir en alguna medida a este tema que hemos hablado. Perfecto. Vale. A día de hoy, y tal y como está estructurado el sistema normativo y las posibilidades, no. Ahora, cuando estamos hablando de todo esto, lo hacemos pensando en qué cosas y qué retos tenemos y qué cosas son las que son necesarias cambiar. Para mí, por comentar un poco más lo que es compartir centro especial de empleo y centro ocupacional, nosotros es algo que tenemos interiorizado, es cultura. Nosotros no nos planteamos, la gestión de eso es algo habitual. Nosotros tenemos unas tareas, todos los trabajos los hacemos, los desmenuzamos lo máximo posible, hasta tareas diferentes, lo más sencillas y más complejas, y ahí participan centro ocupacional y centro especial de empleo. Centro especial de empleo tiene un horario laboral y unas horas, centro ocupacional tiene otras horas. Cada centro no se cuestiona que eso tiene que ser así, simplemente tiene que organizarse para poder hacer compatible y compaginar el centro especial de empleo y el centro ocupacional y sacar el trabajo que está previsto. ¿De qué manera? Servicio ocupacional en aquellos ámbitos en los que, o aquellas personas más jóvenes con una actividad laboral mayor para potenciar el salto al empleo, en aquellas personas más mayores, pues en actividades más sencillas y con menor actividad laboral. Así es como lo hacemos. No existe a día de hoy la posibilidad de compatibilizar centro especial de empleo y centro ocupacional. ¿Si sería una herramienta buena? Yo creo que sí. Es una herramienta que da flexibilidad y es una herramienta que, bueno, permíteme que lo diga de esta manera, pero que me hace un poco de gracia. No es posible hacerlo, no es posible compatibilizarlo, pero luego en todos los foros, cuando hablamos de discapacidad, de personas con discapacidad intelectual, no hay uno en el que no haya escuchado la importancia de la individualización de los apoyos, de las respuestas individualizadas, de poner a la persona en el centro de todo. Y luego resulta que las administraciones públicas no son capaces de ponerse de acuerdo para prestar unas respuestas, unas soluciones que pueden ser interesantes a la persona. Entonces, ¿que eso es una herramienta válida? En mi opinión, sí. Que hoy no podemos estructurarla ni podemos organizarla porque no existe, pero esa es una línea o un reto que tenemos, el poder compatibilizarlo sin que la persona pierda derechos y sin que el Centro Especial de Empleo corra riesgo en la sostenibilidad. Muy bien. Gracias. Sí, en relación con este último punto del tema de la sostenibilidad, hay varias cuestiones relacionadas pues, con esto que acabas de comentar, que es en el cómo conseguir el equilibrio entre la sostenibilidad de los centros y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Que las personas con discapacidad intelectual tengan el derecho a jubilarse cuando lo deseen, como nos pasa al resto de los mortales, sin que se cuestione que por el hecho de deteriorarnos o perder capacidades, pues no podemos seguir trabajando. Esto que para las personas sin discapacidad nadie lo cuestiona, para las personas con discapacidad intelectual, pues es un tema que está en cuestión y por lo tanto, pues esto que estáis comentando, pues es especialmente relevante. Para Nacho, plantean
dos cuestiones, una más general y una muy operativa. Digo, la general es que parte del foro comparte las frustraciones propias de la experiencia que estás planteando desde vuestra visión en Ambros, bueno, desde vuestra visión en Ambros, que es extrapolable al conjunto de centros especiales de empleo de iniciativa social, y se plantea, aprovechando que tenemos este foro, pues una pregunta como muy concreta, que es si realmente para el tema de la jubilación anticipada para las personas con discapacidad intelectual, si ya no se exige la edad mínima de 56 años. El Porque decreto no lo aquí, pone. La modificación legislativa de 17 de mayo ya no habla de 56 años, pero eso es, por eso he hemos leído, entendido. he leído la cuestión y hay algunos foros donde todavía figura. Yo entiendo que no. No hace referencia ni el 206 bis de la Ley General de Seguridad Social ni la modificación legislativa del 17 de mayo. También es cierto que no va a ser muy inferior, o al menos nosotros lo que vemos, porque al final vas a tener que tener 15, 17 años de cotización continuada. Entonces, si no van a ser los 56, van a ser los 52, 51. Pero Sí, sí es cierto que ni el actual texto de la Ley General de Seguridad Social, que es el 206 bis, ni la modificación legislativa introducida el 17 de mayo, la tengo delante, en el BOE de 17 de mayo, sí te habla de los 52 años de los coeficientes reductores en el 206 de la Ley General de Seguridad Social, pero no te habla de los 56 años, ya ni el 206 ni la reforma. Con lo cual, yo partiría de la base de que legalmente ya no se requiere los 56 años, pero vamos a ver. Pero bueno, la ley ahora mismo ya no lo contempla. Yo entiendo que no. También es cierto que la realidad práctica nos va a llevar a edades similares, si no son los 56, serán los 52, pero bueno, ya está abierta una brecha. muy bien. No sé si he respondido del Sí, todo. sí, vamos, perfectamente. Nos había parecido entender eso, que había como una edad, Sí, sí, los 52 y los los 56 cincuenta y porque dos. antes estaban los coeficientes reductores y los 56 para el tema de 45, pero la ley ya no lo contempla. Nosotros hasta la fecha, ¿qué es lo que nos ha sucedido? Yo tampoco me he parado mucho a pensar en eso porque los casos que hemos tenido delante es gente en torno a esas edades. Vale, muy bien. Y luego, por último, y ya también para ir finalizando. A ver, este turno de intervenciones es sumamente enriquecedor, pero no tenemos que perder la perspectiva de que forma parte de una actividad precongresual en la que vamos a poder seguir aportando y participando de cara a la preparación de lo que van a ser estas temáticas a trabajar en el reto 3 en el reto 3 del empleo, en el reto 3 del empleo, en el congreso que vamos a celebrar en Santander el mes que viene. Entonces, por tanto, vamos a ir ya cerrando el tema, dando paso a una última cuestión que tiene que ver con una pregunta vinculada al eventual uso del contrato de bajo rendimiento para dar una posible salida a estos procesos de deterioro, pero que quiero plantear ya desde ahora que como el reto está en la modificación, actualización o lo que sea de la relación laboral de carácter especial en los próximos años, pues actualmente está sucediendo que en cada comunidad autónoma se está utilizando de una manera diferente el tema del bajo rendimiento. Sí. ¿Por qué? Porque para evitar que sea una cuestión de vulneración de derechos, es decir, que tiene que ser el paso a esa situación de bajo rendimiento, tiene que ser
o bien aceptado voluntariamente por la persona, o bien reconocido por parte de los equipos de valoración y orientación de cada uno de los territorios, pues se da la circunstancia de que hay territorios en los que los equipos de valoración y orientación ni siquiera bueno, en algunos sitios no existen, en otros sitios existen, pero no entran a esta temática del decretar si una persona tiene o no bajo rendimiento en función de no sé qué circunstancias. Y en otros lugares sí que puede haber más espacios, como el que ha comentado antes Óscar, de algunas líneas de colaboración con equipos de valoración y orientación muy concretos de determinadas comunidades autónomas, donde es posible que con el concurso de esos agentes de la administración pues se pueda utilizar esta figura. Pero que repito, esta es una solución que no es que esté en desuso, es que nunca se ha utilizado y ahora estamos en un momento en el que va a ser muy difícil que se vaya a utilizar, puesto que en teoría va a tender a modificarse, a desaparecer o a perder su actividad, ¿no? Entonces, bueno, esto es una problemática que efectivamente pues casi nos daría para otra tesis doctoral, Hombre, lo que tiene que ver con el acompasamiento de la relación laboral de carácter especial a las nuevas necesidades que tienen las personas con discapacidad intelectual para acceder y mantener un empleo, sea en centro especial de empleo o sea donde sea. Así que, bueno, sí. eh, era por tratar de no abrir ese melón. el melón. Eso, Estoy de acuerdo. eso es, por tratar de no abrir ese melón en un contexto en el que no lo vemos como a corto plazo, ¿no? Requiere de una nueva regulación completa. La relación laboral de carácter especial. Es del año 85 y la última modificación fue del año 99. Hace 23 años, 24 años que no se toca la relación laboral de carácter especial, que creo que ya le llega su turno. Comparto todo lo que dice Chema. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer y una gozada compartir este espacio. Y la verdad es que antes de dar paso a Tamara Bejarano de AEDIS, que nos va a informar sobre algunas cuestiones relacionadas con el Congreso, yo sí que os quiero animar a todos y todas los que habéis estado participando con un alto nivel de participación y de preocupación compartida por este tema del envejecimiento y la jubilación de las personas con discapacidad intelectual, a que sigáis aportando en los canales que tenemos establecidos al efecto, dentro del reto 3, dentro del reto 3 de generación de empleo para todos, que sigáis aportando y planteando aquellas cuestiones pues, que se nos han podido quedar en el tintero hoy por falta de tiempo o por falta de profundidad en los análisis. De esa manera podremos ir construyendo aquellas cuestiones que nos van a llevar en definitiva, a ese congreso que ya vamos a celebrar, que ya tenemos ganas, porque estamos aquí de actividad precongresual, pero que ya tenemos ganas de llegar allí y seguir contribuyendo a este fenómeno. De manera que nada, os reitero pues, la invitación a seguir participando en todas las actividades que estamos desarrollando. Así que, bueno, pues sin más, yo le voy a dar paso a... Nada, un saludo. Yo me despido. Bueno, sí. Vale. Sí. Bueno, Bueno, ahora pues queda- buenos días, muchas gracias Chema, Nacho y Óscar por vuestra intervención y ha sido muy interesante. Y bueno, a todas las personas que os habéis conectado, porque habéis estado más de 190 personas viendo este seminario y para nosotros es un éxito, la verdad, de asistencia. Bueno, yo muy brevemente, como ha comentado Nacho, el 30-31 de mayo estamos en Santander, organizamos este primer congreso internacional. Y contaros que ya están en la página web abiertas las inscripciones al Congreso,
que hasta el 1 de mayo el precio de la inscripción es 120 euros y que incluye pues, los almuerzos, los desayunos, el material y una cena el día 30 por la noche en el casino de Santander para todos los asistentes. Y luego, bueno, un poco animaros a que hemos abierto un plazo para presentar comunicaciones. Entonces, si alguno de vosotros tenéis en vuestra entidad alguna experiencia, proyecto, una investigación, pues os animamos a que nos presentéis un resumen hasta el día 22. Sería simplemente un breve párrafo del tema que iría esa comunicación. Entonces, el comité científico lo valora y luego pues, se os comunica que podéis hacer el artículo completo de máximo 8 páginas en el mes de mayo, que podéis presentar con tiempo antes del Congreso. Entonces, os animamos a que presentéis esos resúmenes y para que nos deis a conocer todo aquello que estáis haciendo en vuestras entidades. Luego será publicado esas comunicaciones y se podrán presentar en el Congreso. Habrá un espacio para hacerlo en formato oral o tipo póster. Y luego, nada, más comentaros que también el próximo seminario ya es en mayo, es el último que tenemos como actividad precongresual antes del Congreso y que es el reto 4, que es en concreto la administración pública y, bueno, pues que tendremos a Javier Serrano Chamizo, que es un asesor jurídico del órgano administrativo de recursos contractuales de Euskadi y nos hablará sobre la participación de los centros especiales de empleo de iniciativa social en la contratación pública. Entonces, os animamos también ya que, si queréis, os podéis ir escribiendo en la misma página del Congreso, congresoempleoaedis.es, en el reto, en las actividades precongresuales y en reto 4 podéis ya inscribiros para ese próximo seminario que será igual online a las 11 de la mañana y bueno, intentaremos que sea un poquito más breve que que se nos ha alargado mucho porque el tema era complejo. Y nada, muchas gracias por asistir y cualquier duda que tengáis, pues os podéis poner en contacto con AEDIS a través de email o por teléfono, como consideréis. Un saludo y yo creo que podemos dar por finalizado, Chema. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias a todos y a todas y nos seguimos viendo por los canales que tenemos establecidos y ya en breve en Santander.